Hola a todos, ¿qué tal están? Vamos a hacer el ejercicio 2 que nos pide hallar con cociente incremental el valor de la derivada y después escribir la ecuación de la recta tangente. En este caso, la función que tenemos que trabajar es esta, la recta f de x igual a 4x más 7 en el punto x más 3. Entonces, procedamos a encontrar la derivada, ¿sí? Entonces, primero empecemos con la definición del cociente incremental, donde nosotros lo tenemos como delta de y sobre delta de x, que es la imagen de x más delta de x menos la imagen de x sobre delta de x. En este caso estamos hablando de un punto determinado, un punto A, un punto B determinado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La derivada, ¿sí? La derivada en 3, que es lo que estamos encontrando, va a ser lo siguiente. Va a ser el límite de ese delta x tan famoso tendiendo a 0, ¿de qué? De esta función, o sea, de f de 3, que es el punto que estamos evaluando, más delta de x, menos f en 3 sobre ese delta de x. O sea, eso sería la definición. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Aplicamos la definición de cociente incremental y luego evaluamos ahora en el punto que necesitamos, que es este, ¿sí? Reemplazamos el x por el punto que vamos a estudiar. Entonces, una pequeña digresión acá como para tratar de entender qué es cada cosa. ¿Cuál es el f de 3? Primero, la imagen en 3, reemplazamos el 3 acá, o sea, vamos a tener 4 por 3 es 12, ¿sí? Más 7 es 21. Luego tenemos f de 3 más delta de x, que en este caso vamos a tener 4 por 3 más delta de x más 7. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? 4 por 3 es 12, 4 por delta de x es 4 delta de x y más 7, con lo cual nos va a quedar 21 más 4 delta de x, ¿sí? Entonces, yendo de vuelta a la forma del límite, vamos a tener 21 más 4, estamos dando el límite delta de x tendiendo a 0, más 4 delta de x, menos 21, ¿sí? Este 4 más delta de x, que es el f de 3 más delta de x, menos 21, que es el f de 3, todo esto sobre delta de x. ¿Qué es lo que sucede? 21 menos 21 se cancela, y después vamos a tener este límite de 4 delta de x sobre delta de x. ¿Qué es lo que pasa acá? Delta de x se cancela con delta de x, y qué es lo que terminamos teniendo después, ¿sí? Que este límite, la derivada en 3, nos va a quedar como 4, ¿sí? Entonces ya con eso encontramos la derivada en ese punto de la función. Ahora tenemos que hacer la parte de. Entonces ahora la idea es encontrar cuál es la ecuación de la recta tangente, por lo tanto empecemos viendo su definición. La recta tangente a una función en un punto x0, se define así. Si ustedes observan la gráfica de una función, nosotros en la gráfica tenemos, bueno, los ejes Y, el eje X, tenemos la curva de la función, la estamos haciendo bien exagerada, y tenemos este punto x sub 0, ¿sí? Entonces, la tangente va a ser una recta que toque a la función en un solo punto y justamente sale de la derivada. Va a tener la misma pendiente, ¿sí? O sea, va a compartir el punto x0, f de x0 con la función, y su pendiente va a ser la derivada de la función en ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la definición de la derivada es eso, la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Entonces, en este caso, ¿esto cómo nos va a quedar? La tangente va a ser la derivada, ¿sí?, de la función en ese punto por x más una ordenada al origen, ¿sí? Entonces, porque esto, fíjense que es la ecuación de una recta cualquiera con esos elementos específicos. La tangente va a ser el valor en y, la derivada es la pendiente de esa recta, luego x, que es la variable, y finalmente tenemos la ordenada al origen, que en este caso no está relacionada, pero para que se vea la idea, ¿sí? Entonces acá tenemos todos los elementos de la recta, ¿sí? Entonces,
¿Qué contamos hasta ahora nosotros? Nosotros tenemos que encontrar la tangente a esta función en este punto. Nosotros, por lo que hicimos antes, calculamos cuánto es la derivada. Por lo tanto, esa derivada va a estar acá, es la pendiente de esa tangente. Y entonces tenemos que hasta ahora nuestra ecuación va a ser y, que es la tangente, nos va a quedar como la derivada en 3, que es 4, que es la pendiente, por la variable x más la coordenada y. Ya por ahora va a quedar así. Obviamente que esto está incompleto y hay que tratar de ver cómo completarlo. ¿Qué otra cosa dijimos nosotros? Que la función y la recta tangente comparten ese punto, comparten el punto x0, fx0. Entonces en este caso el punto x0 va a ser este punto 3, que es punto 3, ¿sí? Y tenemos que ver cuánto es su imagen, ¿sí? Entonces vamos a evaluarlo acá, que es la función original, ¿sí? 4 por 3 es 12, más 7 es 21, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo. Entonces, ¿qué pasa? El par 3, 21 pertenece a la función, ¿sí? Para x y para y. Entonces lo reemplazamos, ¿sí?, en la ecuación para encontrar ese valor b. ¿Y cómo nos va a quedar esto? 21, esto es igual a 4 por 3 más b, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 por 3 es 12, o sea, vamos a tener 21 es igual a 12 más b, resto 12 de ambos lados, y esto nos va a quedar de la siguiente manera, que b va a ser menos 12 más 21, que es 7. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo nos va a quedar finalmente la función? Nos queda como y es igual a 4x más 7. Si ustedes observan, esta función, la recta tangente, quedó igual a la función original. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque justamente esta función es una recta. Entonces la recta y su recta tangente son iguales en todos los puntos y son coincidentes. Este es el único tipo de funciones donde sucede esto. El resto no pasa así, pero está bueno verlo como caso especial. Vamos a ver el caso D, donde acá tenemos la mezcla de una función lineal con un logaritmo, ¿sí? X más logaritmo natural de x, y hay que evaluarlo en x igual a 1. Entonces, empecemos primero con la derivada por definición, f en x 1, que va a ser el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x, sobre delta de x. Entonces en este caso vamos a evaluar cada uno por separado para incluirlo en la cuenta sin problema. Por ejemplo, f de x es lo mismo que tenemos acá. X más logaritmo, no hay que hacer nada, así que directamente lo ponemos como viene. Después, ¿qué es lo que va a pasar con f de x más delta de x? Esto vamos a reemplazar lo mismo, ¿sí? Donde aparezca la x vamos a incluir la suma de x más logaritmo natural. Entonces, x más delta de x más logaritmo natural, se va acá abajo, logaritmo natural de x más delta de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros al tener esto, lo dejamos así. Acá no hay muchas opciones para hacer nada porque, digamos, no hay forma de poder trabajarlo. Entonces lo vamos a reemplazar directamente. Como nos queda, esto nos va a quedar como el límite de delta de x tendiendo a 0. Fx más delta de x es toda esta suma, ¿sí? X más delta de x más logaritmo natural de x más delta de x, ¿sí?, menos fx, que es x más logaritmo natural de x, ¿sí? Y todo esto sobre delta de x, ¿sí? Seguimos. Límite de delta de x tendiendo a 0. Fíjense, x con x se va, ¿sí?, y nos va a quedar delta de x y una resta de logaritmos. Este logaritmo restado con este otro. ¿Qué propiedad? Esto quiero que lo vean específicamente, porque acá es interesante para ver las propiedades que tenemos. Todo esto sobre delta x. ¿Qué propiedad tenemos acá? Fíjense.
Cuando yo tengo un logaritmo restado otro logaritmo, esto lo podemos pensar como el cociente de ambos logaritmos, ¿sí? Propiedad del logaritmo de las tres más importantes. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar esto? Vamos a tener límite de delta de x tendiendo a 0 de delta de x más logaritmo natural de ¿qué? De x más delta de x sobre x, ¿sí? Todo esto sobre delta de x, ¿ok? Bien. Entonces, ahora, la idea con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si, cómo trabajamos las cuentas? ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, que acá hay una suma, la suma de los dos límites, ¿sí? Entonces, vamos a tener, fíjense, como límite de delta de x tendiendo a 0, ¿sí? De delta de x sobre delta de x, más, y sigo acá abajo, límite de delta de x tendiendo a 0 de logaritmo natural de x más delta de x sobre x, todo esto sobre delta de x, ¿sí? Bueno, en el primer caso, este límite, fíjense, esto se va con esto, y en este caso nos va a quedar el número 1. Y después tenemos este otro límite, que es un poquito más complicado. Nosotros, como tenemos logaritmo natural acá, la idea sería tratar de ver si podemos hacer alguna especie de... poder aplicar alguna de las propiedades que vemos. Fíjense, nosotros tenemos este 1 sobre delta de x que está multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, si está multiplicando, lo que podemos hacer es tratar de ponerlo como si fuera un exponente, justamente, ¿sí? Entonces, yo lo voy a poner así, fíjense. Límite de delta de x tendiendo a 0 de logaritmo natural de ¿qué? De x más delta de x sobre x, todo esto elevado a la 1 sobre delta de x, ¿sí? Entonces, muy importante esto porque ahora vemos qué propiedades nos sirven para sacarlo. Entonces, en este caso tenemos esto, ¿sí? Este límite. Si lo trabajamos un poco, fíjense, lo puedo pensar como una suma de dos cosas distintas, ¿sí? O sea, yo tengo, ¿no? O sea, yo tengo x sobre x, que ese x sobre x lo que va a hacer es que me va a quedar 1, ¿sí? Esperen que lo vamos poniendo por partes. Entonces, fíjense, esto se nos hace, entonces va con esto, tenemos 1 acá, entonces vamos a tener, observen, 1 más límite de delta de x tendiendo a 0 de logaritmo natural de 1 más delta de x sobre x por 1 sobre delta de x, ¿sí? Bien. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Sí? Bueno, acá la idea es, si ustedes observan, vamos a tener lo siguiente. Límite de x tendiendo a 0 de 1 más x sobre 1 a la x, esto daba el número e, si ustedes recuerdan. Entonces, en este caso, voy a ponerle x, si quieren pongámosle cajita, para tratar de entender que es algo un poco más genérico. Entonces, ¿cuál es esa cajita, entre comillas? Es esto, ¿sí? Es este valor de delta de x sobre x. Por lo tanto, 1 sobre esa cajita va a ser x sobre delta de x, o sea, al revés que lo que estamos viendo. Entonces tenemos que elevar necesariamente a esto, ¿sí? Fíjense que esto en parte está porque tiene el 1 sobre delta de x. Entonces podemos elevar a la x y luego elevar a la 1 sobre x para cancelar y tener el mismo efecto. Entonces vamos a hacer así. Yo voy a elevar todo esto a la x y luego a la 1 sobre x. Quiero que se entienda bien este concepto, ¿sí? Elevo a lo mismo y cancelo para elevar a la 1 y no modificar el resultado de la ecuación. Y luego este, x sobre delta de x, cumple esta función de ser el 1 sobre el recíproco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Todo esto dentro de la función se va a hacer e. Entonces observen, sigo acá abajo, ¿eh? Tenemos 1 más el límite de delta de x tendiendo a 0 de ¿qué? Del logaritmo natural de e a la 1 sobre x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por propiedad ya el delta de x se fue,
¿sí? Por propiedad de logaritmos puedo bajar multiplicando el exponente. Esto me va a quedar 1 más 1 sobre x por logaritmo natural de e. Y como nosotros sabemos, el logaritmo natural de e queda 1. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada de la función en cualquier punto, sí o sí, nos va a quedar como 1 más 1 sobre x. Por lo tanto, la derivada en x igual a 1 nos va a quedar como 1 más 1 sobre 1, nos va a quedar 2. ¿Sí? Ahora buscamos la recta tangente. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros queremos encontrar la recta tangente a esta función, a x más logaritmo natural de x, en el punto 1, sabiendo que, como calculamos recién, la derivada en 1 nos va a quedar 2. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros de la recta tangente? Que la tangente nos va a quedar la derivada en el punto por x más b, donde sabemos que también comparten un cierto punto, ¿sí? Las dos. Entonces, por ejemplo, el punto que comparten va a ser 2 y la imagen de 2, que ese es el punto que comparten las dos. La imagen de 2, ¿cómo nos va a quedar? 2 más logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, reemplazamos los elementos, nos va a quedar como y es igual a la derivada que es 2 por x más b. Luego metemos estas fórmulas, nos va a quedar imagen de 2, nos va a quedar 2 más logaritmo natural de 2 es igual a 2 por 2 más b. 2 por 2 es 4, entonces esto nos va a quedar 2 más logaritmo natural de 2 es igual a 4 más b. Resto 4 de ambos lados. Y ahora, fíjense, vamos a tener que b es logaritmo natural de 2 menos 2. Entonces, finalmente, la recta tangente nos va a quedar como y es igual a 2x más logaritmo natural de 2 menos 2. ¿Sí? Y esto es todo por ahora.